Cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en esta mañana de domingo. Queremos darle una invitación muy especial a seguirnos a través de nuestra emisora www.c6radio.net y quiero que compartamos la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, que podamos nosotros decir: aquí estamos para servir, aquí estamos para bendecir, aquí estamos para llenar esos vacíos que muchas veces nosotros no encontramos respuestas en nuestra vida, esos vacíos que se dan porque hay eternidad en el corazón de cada uno de nosotros los hombres. Por eso lo invito esta mañana de todo corazón a disponernos, a disponer nuestro corazón para Dios, a decirle: Señor, aquí estamos para servirte, para buscar tu presencia y para poder caminar en tu poder y en tu gloria. Yo quiero invitarlo en esta mañana al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Capítulo 14, verso 3 del libro de Marcos. Y habla acerca de Jesús. Dice que Jesús, estando en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ellos. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y aquí habla de una mujer que vino y derramó un frasco de perfume en Jesús. Y esta mujer dice que este frasco de perfume era costoso, tenía un gran precio. Y ese precio, según lo podemos ver nosotros en otros pasajes de la Escritura, y aquí lo dice, se había podido vender por 300 denarios. O sea, un denario era el salario de un día de trabajo. O sea, casi un año de salario de esta mujer para comprar ese perfume que fue derramado en Jesús. Pero lógicamente, como en todo, hay personas que son opositoras a lo que Dios hace, y entonces estos hombres dijeron: pero ¿cómo es este desperdicio? Murmuraban, decían: esto se hubiese podido vender en 300 denarios y haberse dado a los pobres. Pero Jesús lanza aquí algo bien importante, una frase bien importante, escúchenlo bien, dice: y Jesús les dijo: no la molesten, déjenla tranquila, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. ¿Qué significa eso? Que pobres siempre habrá entre nosotros. Por eso hoy quiero hablar de cómo liberarnos nosotros de la pobreza. Yo quiero que usted esta mañana tome el tema que se llama cómo nosotros nos liberamos de la pobreza, cómo nosotros nos liberamos de la pobreza, cómo nosotros nos liberamos de ese flagelo que ataca a uno y otro de cada día. Hoy quiero decirle que Dios quiere hacer algo bien especial. Y vamos a hablar un poco acerca de la pobreza. Dicen que más o menos hay 1.300 millones de personas que viven en la pobreza. Unos 700 millones que están allí pasando dificultades. Hoy el Señor lo que quiere decirte es: vamos a hablar un poco acerca de ese grupo de personas que no solamente son pobres porque no tienen quizás los medios económicos, sino porque esas personas también en su mente y en su corazón experimentan una pobreza emocional, una pobreza natural. Vamos a mirar. En 2016, dice aquí algunos datos, que habían más o menos un 10% de los trabajadores del mundo que vivían con menos de $190 al día. Eso hace pensar que la gran mayoría de personas en el mundo viven en condición de pobreza. ¿Cómo salir de esa pobreza espiritual, mental, económica, física? ¿Cómo salir de allí? ¿Cómo me libero de esa pobreza? Dios nos quiere dar 5 puntos hoy para liberarnos de la pobreza. Y yo quiero compartirles el primer punto, que lo encuentro en Proverbios 6:9. Si usted me sigue esta mañana, puede mirar Proverbios capítulo 6, versículo 9. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué quiere decir aquí? Que nosotros muchas veces dejamos que la pobreza entre en nuestra vida porque somos perezosos, porque somos personas perezosas, porque somos personas que no entendemos que debemos comenzar a dinamizar nuestra vida. Número 1, deseche la pereza. Si usted quiere liberarse de la pobreza, comience a dejar la pereza. La pereza es la madre de todos los vicios. La pereza es esa ociosidad que no nos deja tomar ningún camino ni cumplir con ningún propósito. Escuche esto, un poco de sueño, un poco de dormitar, poner las manos en reposo y así vendrá nuestra necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. O sea, la necesidad camina hacia nosotros cuando somos perezosos. La necesidad es como escuche esto, como un hombre armado que viene hacia ti. Por eso la pobreza no solamente implica falta de dinero o falta de recursos económicos, sino también falta de un propósito. Si usted está conmigo esta mañana, comience a idear, a pensar, a crear un plan, a crear un propósito, a decirle: Señor, yo necesito tener un propósito de vida. Yo necesito tener un plan para realizar, porque si no, la pobreza va a venir a mi vida como caminante armado, como hombre armado. Dice que la necesidad vendrá como caminante. Eso significa que si la necesidad viene como caminante, no hay otra cosa que la necesidad viene hacia nosotros. Hoy Dios nos quiere hablar acerca de ese primer punto, la pereza. Si usted quiere salir y liberarse de la pobreza, tal vez usted dirá: no tengo oportunidades, no tengo posibilidades, vivo en un país pobre, vivo rodeado de muchas personas pobres. Pero escuche los 5 pasos que Dios te da para salir de la pobreza. El primero es dejar la pereza, dejar de dormitar. Comienza a levantarse, a tener un plan, a tener un modelo y a tener un propósito. Y entonces allí la pobreza ya no podrá caminar hacia ti, la necesidad, y tampoco vendrá como caminante armado a despojarte de todo lo que Dios nos ha dado. Lo segundo, en el capítulo 10, verso 4 del mismo libro de Proverbios, dice la Escritura, capítulo 10, verso 4, dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Aquí hace una comparación entre el negligente y el diligente. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? ¿Somos diligentes o somos negligentes? Porque la mano negligente empobrece. Muchas cosas que debemos hacer no las estamos haciendo. Y tal vez usted me escucha esta mañana y se está preguntando qué tipo de persona es. Si una persona diligente o una persona negligente. Si una persona es negligente, la Biblia en Proverbios 10:4 dice claramente: la mano negligente empobrece. Si tu mano es negligente, va a empobrecer. Fíjate que la pobreza muchos la han definido como mental, ¿no? La pobreza está en nuestra mente, está en nuestro corazón. La pobreza no necesariamente falta de recursos. Los recursos faltan cuando nosotros estamos pobres en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Aquí dice claramente: deje la pereza a un lado, porque si no va a venir la necesidad como caminante. Aquí claramente la Escritura nos enseña en Proverbios 10:4 y nos está diciendo: tenga cuidado, porque la negligencia, cuando usted y yo somos negligentes, cuando nosotros no le damos la importancia a las cosas, cuando nosotros dejamos todo para mañana, pero no hacemos nada, Dios nos está diciendo: ojo, porque lo que está pasando aquí es que la mano negligente va a empobrecer. Pero también está la contraparte: si somos diligentes, vamos a enriquecer. Escuche esto: hay gente que no tiene estudio, hay gente que no tiene posibilidades en su entorno, hay gente que vive en un país o en un lugar catalogado como pobre,
pero gente que es rica. ¿Por qué? ¿Cómo se enriquece alguien? Porque desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche está siendo diligente en lo mucho o en lo poco que tiene que hacer. Si usted quiere saber un modelo de diligencia, mire una mamá. Una mamá es diligente desde que se levanta hasta que anochece o hasta que se va a reposar. Nosotros muchas veces dejamos la diligencia a un lado, no somos diligentes en nuestros asuntos, olvidamos por completo hacer las tareas que nos corresponden, por consiguiente vamos a traer pobreza. Así la pobreza se convierte en ese imán que nos acompaña o que nos atrae. Número 1, dejar la pereza. Número 2, deseche la negligencia y comencemos a ser diligentes para enriquecer. Número 3, también en el libro de Proverbios, le invito a que lea el libro de Proverbios cada día porque nos enseña cosas maravillosas. Proverbios 21:17, escuche esto. El hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Escuche esto, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Escuche lo que Dios nos está diciendo. Controle nuestros placeres, controle sus placeres, controle su condición de deleite, porque el hombre necesitado será el que ama el deleite, el que ama el placer. El hedonismo, los hedonistas, los que aman el placer, normalmente viven en necesidad. Uno ve cosas sorprendentes. Yo me sorprendo hay veces. El mundo dice que no hay dinero. Hace un tiempo veía en el Mundial de Fútbol cómo un país que está pasando por una inflación del 98% era el país donde tenía el mayor número de hinchas en Qatar. Y ahí es cuando nosotros nos preguntamos qué está pasando. Está pasando que muchas personas dejan de comer, dejan de cubrir sus necesidades básicas por tratar de cubrir sus placeres. Escuche bien, sus placeres. Y estos placeres son placeres muy cortos, muy temporales. Por eso aquí la Escritura no se equivoca cuando nos dice que el hombre necesitado será el que ama el deleite, el que ama el placer, el que es hedonista, el que viva toda hora buscando entretenimiento. Si usted mira las condiciones por las cuales muchas personas no prosperan, es porque su presupuesto mensual se va más en placeres y deleites que en necesidades básicas. Controle sus deleites o su placer. Si usted quiere salir de la pobreza, tiene que comenzar a controlar. Va a llegar el día en que va a poder darse todos esos gusticos que quiere, pero por ahora debemos evaluar si es el momento o no para hacerlo. 3 cosas. Número 1, controle su deleite. Número 2, deseche por completo la negligencia. Y número 1, deje la pereza a un lado. Lo cuarto, son 5 pasos para salir o liberarse de esa pobreza que nosotros tenemos muchas veces. Algo muy importante, yo diría, aquí está como el número 4, pero el orden de los factores no altera el producto. Lo que le quiero decir es que este puede ser el número 1. Y el número 1 significa honre a Dios, honrar a Dios. ¿Cuántos de nosotros somos pobres porque no honramos a Dios? Alguien nos vendió la idea que si nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, entonces nos están manipulando, nos están robando. Y eso es una gran mentira. Es una gran mentira. No conozco ningún país que sea catalogado como un país diezmador. Un país que de todos los ingresos individuales y per cápita, el 10% vaya a la parte espiritual, a la honra a Dios, no porque Dios necesite dinero, sino porque su obra necesita extenderse, necesita sostenerse. No conozco ningún país que sea pobre. Y le voy a dar un ejemplo. Solo el pueblo judío corresponde al 2% de la población mundial. Pero de ese 2% de la población mundial, escuche esta cifra que es alarmante. El 12% de los judíos son los ricos de esta tierra.
el 12%. Está concentrada la riqueza en el 12%. Y aquellos que muchas veces han prosperado es porque han seguido los principios de la Escritura, de la palabra de Dios. Si usted quiere prosperar, honre a Dios, siga los principios de la palabra de Dios. No lo mire como el libro religioso que se está llenando de polvo a la entrada de su casa, sino mírelo como los principios que pueden transformar su vida. Decía Donald Trump que lo que trajo la riqueza al papá de él fue la relación que inició cuando llegó a Estados Unidos con el pueblo judío. Los judíos tienen muy claro que hay que honrar a Dios con sus bienes. Nosotros somos tacaños, nosotros somos tenidos en esa parte. Nosotros no entendemos el poder de una ofrenda, de un diezmo. Nosotros creemos que de esa manera nos están manipulando o es para que el pastor se enriquezca. Quizás muchos lo harán, pero yo no estoy diezmando o ofrendando para el pastor. Yo estoy honrando a Dios. Y mira que si usted me contradice en ese punto, tiene toda la razón, porque hemos visto casos y hemos visto situaciones donde hay manipulación y robo. Pero yo quiero que usted, de una manera natural y de una manera de corazón, lo intente, para que vea el poder y la fuerza que hay de parte del cielo cuando usted decide de corazón honrar a Dios con sus bienes. Dice la Escritura que entonces sus graneros se llenarán de vino nuevo. Y ahí es cuando nosotros decimos, ¿cómo va a suceder eso si vivimos en un país con circunstancias de pobreza, con un país que le llaman tercermundista, en un país donde hay mucha necesidad, pero la necesidad no va amarrada al lugar donde tú estás, va amarrada a unos principios que nosotros rompemos constantemente y que no nos dejan avanzar? Y ese principio, le estoy hablando hoy del cuarto principio, hay muchos más, pero solo voy a hablarle de 5. Este principio se llama honra a Dios. Si usted no tiene cómo honrar a Dios con sus bienes, es imposible que pueda levantar su corazón y salir de la pobreza. Porque cuando yo no honro a Dios, que es el dueño de oro y de plata, ¿a quién honro yo? Si usted está honrando con su dinero a la cerveza, si usted está honrando con su dinero al placer, al juego, está honrando con su dinero a hacer cosas que no agradan ni a Dios, ni a su casa, ni a su esposa, ni a sus hijos, pues no va a poder progresar jamás, no va a salir de la pobreza. No está condicionada la pobreza o la riqueza a un lugar, está condicionada a la honra que usted y yo le podamos dar a Dios. Pues aquí dice, escuche esto en 1 Samuel 2:7, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Escucha esto, Jehová empobrece y él enriquece. ¿Quién es el que enriquece y empobrece? Dios. ¿Quién es el que nos da la riqueza? Dios. 1 Samuel 2:7 y 8, allí lo puedes leer. Allí lo puedes ver. No te quedes pensando en las cosas que estás haciendo mal. No te quedes pensando en las cosas que no has hecho. Comienza a partir de hoy a hacerlas y verás que vas a lograr lo que estás pidiendo y lo que estás necesitando. Termino con esto. El quinto principio para liberarnos, para ser libre, cómo me libero de esa pobreza, es evite la deuda. Jehová quiere que nosotros hoy aprendamos a evitar la deuda. No seamos deudores de nadie, dice el libro de Romanos. Y si usted en este día puede comenzar a caminar y evitar la deuda, entonces vamos a comenzar a ver de qué manera Dios va a transformar nuestra vida. En vez de tener una deuda o tener una deuda nos va a traer dolor, nos va a traer tristeza, pero es más fácil tener un ahorro. La clave está en ahorrar más que endeudarse. Hoy Dios nos invita, escuche esto, a evitar la deuda. No seamos deudores de nadie, dice la Escritura. Y nosotros hay veces nos endeudamos no por un motivo sano ni por un motivo real. Nos endeudamos porque nos gusta el consumismo, porque nos gusta endeudarnos, porque nos gusta hacer y tener cosas que quizás no necesitamos.
Pero Dios nos dice, ten cuidado, evite la deuda, no salga deudor de nadie, no sea deudor, trate de no deberle a nadie nada. ¿Por qué? Porque cuando usted evita la deuda, comienza a ver cómo Dios comienza a actuar en su vida cuando le honra. Abraham le honró a Dios y fue uno de los hombres más ricos sobre la tierra. Y si nosotros le honramos a Dios, le creemos a Dios, podemos llegar a ser uno de los hombres más poderosos de la tierra. Hay casos por montones. Hay casos de hombres que han honrado a Dios y que han mostrado con esa honra y con ese deseo de cumplir los principios de Dios, los principios bíblicos que están expuestos en su palabra, han logrado salir de esa necesidad y salir de esa dificultad que tienen. Yo quiero recordarle los 5 puntos. Número 1, voy a comenzar de atrás para adelante, evite la deuda. Número 2, honre a Dios, honra a Jehová con todos los bienes y entonces sus graneros se llenarán de vino nuevo. Número 3, controle sus placeres, sus deleites, sus derroches. Número 4, deje la negligencia y por número 1, deseche la pereza. Vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios. Vamos a pedirle que nos libere, que nos limpie, que nos saque de toda pobreza, que nos saque de toda necesidad. Señor, te queremos dar gracias en esta hora por todas las cosas maravillosas que tú haces. Te pedimos que nos saques de la pobreza, que quites de nosotros esos malos hábitos que no nos dejan salir de la pobreza, que no nos dejan salir de esa necesidad. Hoy te pedimos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros y siempre nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén.